Moyano nos visita en esta mañana de jueves con un tema sumamente interesante. Yo sé que muchísimas personas en casa van a estar así súper atentas porque esto de poder trabajar desde nuestra casa con nuestro horario puede ser muy, muy interesante y muy beneficioso además. Así Buenos es, días. así es. Hola, Buenos hola, días, hola, ¿qué Norma. tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Qué bueno, pues aquí platicando como siempre de cosas interesantes que nos pueden servir, más que interesantes, útiles, ¿no? Porque pues todo el mundo andamos buscando chamba, andamos buscando qué hacer y qué mejor que poder trabajar en tu casa. Imagínate qué rico, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues ¿Cómo mira, funciona? es rico, es cómodo, pero también debes de tener mucha disciplina. Nosotros los mexicanos todavía nos falta disciplinarnos para muchas cosas. Por ejemplo, cuando te dicen, ahí hay que hacer una maestría en línea, pues también necesitas tú mucha disciplina para meterte a la computadora, lo mismo para trabajar en tu casa. Okay. Marcela trabajaba en un despacho de contabilidad, pero ya saben, tráfico para llegar, clima terrible, gasolina, gastos de gasolina, Tráfico para salir. tráfico para salir, tenerte que levantar muy temprano para poder llegar al horario correcto. Sí. Entonces decidió emprender por su cuenta y empezar a trabajar en su casa y aprovechar lo que la tecnología nos ofrece, ¿no? El internet, la verdad, ahorita podemos usar el Skype, podemos usar hasta el WhatsApp para poderte comunicar con video. El mismo Facebook tiene también la aplicación para poder hablar con video. Sí. Entonces, y todas esas aplicaciones son gratis. Oye, Norma, y nos hablabas acerca del ser organizados, comprometidos, ordenados. Esto, si muchas veces en un trabajo común nos cuesta trabajo, ¿no? Y es algo que le tenemos que meter a ahínco, estando solo en tu casa como tu propio jefe, es más difícil. ¿Sí? Así como nos dices con qué herramientas podemos conectarnos con nuestros clientes, ¿con qué herramientas podemos organizarnos actualmente? Mira, tienes toda la razón, necesitamos ser muy disciplinados porque pues tú eres dueño de tu tiempo, eres Sí. dueño de tu decisión. Entonces, ¿qué pasa? Te tienes que levantar temprano, definitivamente. No porque trabajes en tu casa vas a ponerte un horario en donde te despiertes a las 11 de la mañana. Ah. Sí, claro, y dices, bueno, no importa, al fin me pongo a trabajar en pijama. O sea, no. No, claro. No, de verdad no. Hay que levantarse temprano, te tienes que arreglar, que bañar, como si fueras a una oficina. Sí, claro. Porque eso además psicológicamente te hace sentir bien. Otra cosa, no debes de trabajar jamás en tu habitación. En donde duermes, no puedes trabajar. Ok. ¿Por qué? Porque se vicia el ambiente. Necesitas poner un espacio específico en tu casa donde pongas un escritorio, una mesa para tu fax. Ay, no, ya no hay fax, ¿verdad? Me vi muy Pero retro. no, por ejemplo- todavía se usa, pero sí se puede utilizar la computadora. Pero necesitas, por ejemplo, una Tu impresora, una escáner, copiadora, claro, un tu escáner. tu impresora, tu Wi-Fi, todo. Sí. Necesitas ese espacio y Marcela lo hace. Ella se levanta muy temprano, hace su desayuno para sus hijos Sí. y se pone a trabajar. Otra cosa, respetar tu horario. Eso precisamente Wow. quería preguntártelo, porque aunque para muchos en casa a lo mejor suena informal este tipo de trabajo, hay muchas empresas incluso que contratan personas que trabajan desde sus casas. Sí. Estas personas tienen un horario de trabajo y lo respetan. No trabajar de más también puede ser algo que hay que Por tomar en cuenta, supuesto, ¿verdad? no debes de trabajar de más, debes de respetar tus tiempos Sí. y decir, bueno, de las 10 de la mañana o de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque después también tienes que respetar tu vida personal Sí. y hacer cosas, pero también puedes manejar tus tiempos. ¿Por qué? Porque puedes trabajar también en fines de semana o puedes trabajar en días festivos y darte tus tiempos cuando tú lo requieras, Ok. pero ser muy organizado. La organización es algo importantísimo para que puedas realmente hacer un trabajo en casa y te esté generando ingresos. Oye, Norma, y algo que es muy importante e interesante también que me gustaría que ahondáramos es en la parte de cobrar. Porque muchas veces cuando ya te haces freelance o te independizas, cuesta mucho trabajo cobrar Sí. y estar persiguiendo a los clientes, Claro. que no tienes el respaldo de una corporación, ¿no? ¿Cómo manejamos Tú eso? necesitas, por ejemplo, Marcela, que es contadora, Sí. por supuesto maneja un contrato o una carta
Sí, de responsabilidad, de compromiso, muy bien. para que puedas tú realmente tener. Y además, pues ella es contadora, entonces hace trabajos de contabilidad. Entonces, pues también al cliente le conviene estar muy bien. Es y el muy mejor al día. amigo de todos los mexicanos, un buen contador. Un buen Exacto. claro. Sí, y de claro. los no mexicanos que vivimos aquí también, Sí, definitivamente. Claro. Sí, sí. Entonces también tienes toda la razón. Necesitas llevar las cosas muy al día para poder cobrar. Y si haces un buen trabajo, seguramente el cliente te va a pagar. ¿Y qué va a pasar? Te va a recomendar con otros clientes para que puedas estarle dando vuelta al trabajo y tener más. Ahora, este es trabajo de contabilidad, pero puedes dar clases también a distancia en tu Sí. casa. Hay profesores que ya dan maestrías en línea Sí. y nada más a eso se dedican. Y lo hacen en su casa. Incluso maestros también de algún idioma que no manejamos pueden también dar clases en línea. Por también. supuesto. Y tener sus horarios establecidos para que cada alumno sepa a qué hora le toca y ser responsable y cumplir eso también. O vender cosas también, vender cosas por internet, pero Claro. ser muy disciplinado, de verdad. Si no tienes una disciplina, es muy difícil poder llevar este trabajo perfectamente bien llevado. Muy bien, y perfectamente y con mucha remuneración. Muchísimas Exactamente, ¿no? gracias.